cerebros. Entonces, vamos a ver cómo son los razonamientos matemáticos, cómo se expresan en simbología y cómo se determina, y aquí volvemos a la bivalencia, ¿eh? Nosotros estuvimos hablando en la unidad anterior, decíamos que un valor puede ser verdadero o falso. Una determinada condición puede ser verdadera o falsa. Tenía dos valores posibles. Ahora en el razonamiento también tenemos dos valores posibles, pero le cambiamos los nombres. Ahora hablamos de si un razonamiento es válido o no válido. Por eso, inclusive cuando un razonamiento es no válido, le llamamos falacia. Hablando así de alguien que habla un poquito más como los términos, dice, lo que estás diciendo es una falacia. En realidad estás haciendo un razonamiento no válido, ¿cierto? Eso es una falacia. Entonces nos vamos a manejar con razonamiento. Cuando vamos a preguntar, este razonamiento, ¿qué tipo de razonamiento es? ¿Es válido o no es válido? O sea, ¿es válido o una falacia? Vamos a introducir el concepto de que vamos a tener un proceso, esto es un proceso deductivo. El razonamiento va de lo general a lo particular. O sea, de verdades conocidas generales, sacamos verdades particulares a conocer. Entonces, por eso hay una definición que dice ahí, dada, por ejemplo, una de las demostraciones que nosotros pusimos cuando vimos antes, el famoso tema de sí, solo sí, nosotros poníamos que P implica doblemente Q, decíamos que eso es equivalente a la ida y la vuelta, es decir, a P implica Q y Q implica P. Es un tipo de razonamiento, ¿no es cierto?, donde decimos que los tipos de razonamiento del sí, solo sí, y se demuestra por P implica Q y Q implica P. Si uno hace la tabla de verdad de esto, tiene que ser la última columna igual a la tabla de verdad de esto, ¿cierto? Bueno. Entonces, hay una definición para un razonamiento deductivo, eso lo llamamos razonamiento deductivo, porque, le vuelvo a repetir, nosotros deducimos de una verdad general a una particular. Entonces partimos de verdades generales a particulares. Entonces dice, dadas dos o más proposiciones, yo tengo varias proposiciones, por ejemplo, P1, P2, P3, que vamos a llamar hipótesis o premisas, vamos a llamar hipótesis o premisas, y vamos a tener una conclusión Q, todo en letras mayúsculas, que la vamos a llamar, esta es la conclusión. Y dice que llamaremos razonamiento a la relación que hay entre P1, P2, P3, Pn. Por lo tanto, Q, usamos este símbolo, ¿no es cierto?, que es la conclusión. Y diremos que la misma es válida si Q resulta válida para todas las hipótesis, o sea, si todas las hipótesis son simultáneamente válidas, Q tiene que ser válida. Si partimos de premisas válidas, la conclusión va a ser válida. Por eso que habla ahí, dice, y si diremos que la misma, o sea, la conclusión Q, si Q va a ser verdadera cada vez que las hipótesis, estas, sean simultáneamente verdaderas. Simultáneamente verdaderas. Por lo tanto, vamos a decir que, y esto es importante, lo que voy a escribir es importante que lo registren, porque es alguna cosa normal que se pregunta, ¿no es cierto?, que dice cómo es la relación entre las premisas o las hipótesis con respecto entre ellas, ¿no es cierto?, cómo se relacionan. Bueno, voy a borrar acá, y vamos a establecer que P1 y P2 y P3 y Pn, por lo tanto,
por lo tanto, va a equivaler a implica Q. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que la relación entre las premisas, hay un I, hay un conectivo I. Entonces, entre la premisa P1 y la P2 y la P3 y la Pn, si hubiese más, implica el Q. Entonces, de esta forma, yo establezco que esto, con esta definición que habíamos dado de que era toda verdadera, esto tiene que ser una, ¿cómo llamamos? Cuando toda la tabla de verdad al final es verdadera, decimos que es una tautología. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar acá y vamos a hacer un ejemplo. Establecemos que, por ejemplo, si P y P implica Q, entonces Q. Ponemos, tenemos la premisa que tenemos es algo así. P implica Q, por lo tanto Q. Veamos si eso se cumple, si esta es una premisa verdadera, esta es una premisa verdadera, la conclusión tiene que ser verdadera. Vamos a hacer la tabla de verdad. Y vamos a ir resolviendo. Vamos a resolver primero P implica Q. P implica Q. ¿Se acuerdan ustedes que la implicancia simple estaba referida al compromiso? Entonces, era falso ¿cuándo? Cuando la primera era verdadera y la segunda falsa. Y verdadero en todos los otros casos. Ahora vamos a hacer, acá que entre las premisas que dijimos que teníamos, una I. Entonces vamos a hacer el P y P implica Q. Vamos a tomar esta columna, implicancia con esta columna. Perdón, conjunción. P implica Q. P y P implica Q. Es una conjunción. ¿Cómo decimos la conjunción? Tienen que ser verdaderas las dos para que sea verdadero. Entonces tenemos acá verdadero. Estamos viendo esta columna y esta columna. Falso, falso y falso. Y por último tenemos que P y P implica Q, Porque recuerden que esto es, acá hay una I, es P, una, I, P implica Q, y este es el equivalente, ¿no es cierto?, a la implicancia Q. Entonces yo tengo que hacer ahora, esta columna implica con Q, esta implica Q, de una hacia otra. Vuelvo a repetir, implicancia simple, cuando es falso, cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Pregunto ahora y quiero que respondan ustedes ahí, poniendo legajo, apellido y nombre, respondan, ¿no es cierto?, ¿cuándo va a ser falsa una implicancia? Cuando el compromiso se rompa. ¿Cuándo es falso? Dígame si es cuando la primera es de una forma y la segunda de otra forma. Vayan escribiendo ustedes ahí en el chat, apellido, el legajo, apellido y nombre, y díganme lo que le estoy preguntando, que es ¿cuándo se rompe el compromiso? ¿Cuándo es la implicancia esta va a ser falsa? Fíjense que yo tengo que ver ahora, esta implica Q, de acá para allá. Verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso. Pregunta, ¿hay alguna que sea falsa? ¿Se rompió el compromiso en alguno de los casos? No. En ningún caso se rompió el compromiso porque en ningún caso la primera es verdadera y la segunda es falsa. Esto es verdadero, esto es verdadero,
esto es verdadero, y esto es verdadero. Porque recuerden que la implicancia simple sí tiene importancia cuál es el primer término y cuál es el segundo término. En este caso, el primer término es este, todo esto, el P y P implica Q, hacia el Q. Entonces, de acá hacia acá. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. No hay ninguno que sea el primero verdadero y el segundo falso. Perfecto, como están escribiendo, están participando. Ese es el objetivo, que quede registrado en el chat. Profe, en el tercero no sería falso, porque tenemos la primera verdadera y la otra No, falso. no, no, porque es lógico que estás preguntando la confusión. No te olvides que es de acá para acá, no de acá para acá. No es Q implica, no es Q implica esto. Es esto implica Q. O sea que es de acá Ah, para claro, acá. claro, claro. ¿Entendés? Ahora sí. Por eso. Por eso tengo todas verdaderas. Por lo tanto, he demostrado que este es un razonamiento válido porque es una tautología y todos sus valores son verdaderos. ¿eh? Entonces, ¿cómo la armó la tablita? La parte, o sea, donde la ¿No? armó. No entendí cómo la Santiago, armó. Santiago Varas, Sí. ¿preguntaste algo o tenías el micrófono abierto? ¿Me escucha? Te escuchaba muy bajo recién, por eso. ¿Cómo armó la tablita? La parte de arriba. O sea, para eso, Está. sí, Y sí, bueno, esto tengo que armarla. Yo tengo este es un ejemplo, ¿no es cierto? sí, Yo tengo que establecer, yo sé que entre las premisas, entre estas dos premisas tengo un i. ¿eh? Un i, sí. una conjunción. Entonces yo puse acá primero las dos variables, ¿no es cierto? Después dije, bueno, voy a resolver P implica Q, primero. Después voy a hacer el I, esta parte, el IS, el P, Ah, y P implica Q. Y después, como la conclusión es una implicancia simple, después, una vez que tengo esto, digo, listo, ahora, esto implica Q. Todo esto que está acá implica Q. Así como fui bien, armando bien. la tablita. Está bien. Gracias. Esto es práctica de ir armándolo en ejercicios, ¿no es cierto? Inclusive ya van a ver ustedes que es, dentro de los razonamientos tenemos reglas de inferencia. Primero vamos a hacer un ejemplo más complejo. Las reglas de inferencia, ¿qué significa el término inferir? Inferir es adelantarse, o sea, digamos, de acuerdo a determinadas condiciones, yo infiero que ocurre tal cosa. Entonces, con las tres reglas que vamos a ver de inferencia, nosotros podemos, cuando vemos un razonamiento, podemos inferir que es válido si se cumplen alguna de estas tres. Esta es una de las reglas de inferencia, ya vamos a ver dos reglas más. La regla de inferencia es muy común que que pregunten en los teóricos, tanto escritos como eventualmente orales, se pregunta bastante el tema de las reglas de inferencia. Que nos sirven justamente para la palabra inferir. A veces nosotros en la vida cotidiana, cuando vemos determinadas cosas, inferimos algo o sacamos una conclusión, que por ahí cuando estamos apresurados nos damos cuenta que esa conclusión no es válida, ¿no es cierto? Es una falacia porque nos apresuramos en hacer una inferencia. La matemática en realidad se guía mucho por inferencia, ya vamos a ver al final de esta unidad lo que es la inducción matemática, que es un procedimiento por lo cual con los números naturales uno trata de establecer una condición, ¿no es cierto?, general. Es un proceso inductivo, no deductivo, que significa que el deductivo que estamos viendo ahora partimos de lo general a lo particular. Los procesos inductivos parten de lo particular a ver si se puede generalizar. Que la matemática en sí siempre tratamos de demostrar esos tipos de deducciones. Bueno, voy a borrar esto y vamos a hacer un ejemplo que vamos a tener un poquito largo, que va a tener tres premisas, y vamos a ver si el razonamiento al final es válido. Para que sea válido tenemos que tener toda la columna final
con valores verdaderos. Perfecto. Bien. Vamos a dar un ejemplo que dice, nos pregunta que determinemos la validez o no del siguiente razonamiento. También en algunos libros, en algunos apuntes, van a leer el término argumento. Es equivalente. Argumento es equivalente a razonamiento. Pues si alguno lee argumento, es lo mismo que decir razonamiento. Vamos a ver si es válido o no. Decimos. Yo primero voy a plantear acá el ejercicio, después lo van a escribir ustedes, y después va a llegar un momento que voy a borrar para hacer la tabla de verdad, porque no me alcance el pizarrón. Así que yo sugiero que, por más que estén en el punto, lo escriban para poder ir haciéndolo. Bueno, dice, si Juan programa en coworking, vamos a acercar un poquito esto. Si Juan programa en coworking, Fabián también. Esa es la abreviatura TMB de también. Segundo, pueden programar en coworking Norma o Fabián. Tercera, Fabián programa en coworking si y solo si Norma lo hace. Medio pollerudo, Fabián. ¿Qué, Nicolás? Que medio perseguir. ¿Cómo se dice? No te entiendo. En la segunda línea, ¿cómo dice? Puede programar en coworking Norma o Fabián. Ah, ok, gracias. ¿Ah? Esas son las tres premisas. Y la conclusión, por lo tanto, Fabián y Norma programan en coworking. Esa es la conclusión. Uno podría cometer el error de leyendo, decir, sí, este razonamiento es válido porque yo voy leyendo acá, voy infiriendo y veo que es lógico que sea válido porque Fabián y Norma programan en coworking. Bueno, no alcanza la matemática con decir eso. O sea, la pregunta básica que es, ¿por qué? Entonces tenemos que, a través de planteo de las premisas, ¿no es cierto?, poder establecer la tabla de verdad, la fórmula, ¿no es cierto?, del algoritmo de que se aplica, y poder llegar a establecer que toda la última columna es válida. Entonces podemos decir que este razonamiento es válido.
Bien, lo primero que tengo que hacer es establecer cuáles son las premisas. La primera premisa, P, es Juan programa en coworking. La segunda, Norma programa en coworking. La tercera, Fabián programa en coworking. Son las premisas básicas. Ahora vamos a ver cada una de estas, digamos, estas las proposiciones simples. Cada una de estas premisas tiene una combinación de conectivos. Acá tenemos un entonces, acá tenemos un o, acá tenemos un sí, solo sí. Vamos a ir armando las distintas proposiciones. La primera, ¿cómo va a ser? La primera premisa, la P1, vamos a llamar P1, P2, P3, y esta va a ser la conclusión. P1 va a ser Juan, programa de coworking, entonces Fabián también. Juan, programa de coworking, R, Fabián también. Esa sería la primera premisa. P1. P2 dice, puede programar Norma o Fabián. Tenemos Norma o Fabián. Q, ¿qué conectivo tengo acá? O, R, la disyunción. Y la tercera premisa dice, Fabián programa coworking, sí, solo sí, Norma también. Fabián es R, sí y solo sí, Norma, que es Q. Sí, solo sí, Norma. ¿Y cuál es la conclusión? Q. La conclusión dice que, por lo tanto, Fabián y Norma programan coworking. La Q es, por lo tanto, Fabián, R, y Norma, el I. Por lo tanto, Fabián y Norma programan coworking. Estas son las tres premisas de la conclusión. Recuerden ustedes que dijimos que las premisas, ahora directamente vamos a establecer la tabla. Y dijimos que estas están unidas entre cada premisa, ¿qué conectivo tenemos? El I. El I. Y la conclusión tiene el implicancia simple. Por lo tanto, el implicancia simple. Entonces, si yo hiciera la fórmula de esto, ¿puedo borrar arriba? Profe, ¿no está al revés el signo en P2? ¿Cuál símbolo? El de conjunción. Conjunción, el I. Claro, profe. El I, decís vos, la conjunción es el I, es la B invertida. Y la Claro, disyunción, que es el O, es la B para arriba. Pero ahí no está invertida, profe. Eso quería preguntarle. ¿Dónde no está invertida? En P2, arriba, en la ¿Acá? parte de ahí, No, porque acá dice, sí. pero dice, puede programar en coworking Norma o Fabián. Es una O. Ah, yo escribí y Fabian, porque No, no fíjate veía bien. Gracias, profe. Correcto, bien, bien. Bueno, voy a borrar la parte de arriba. Y fíjense que, en realidad,
¿cómo quedaría esto, este razonamiento? Sería P1 y P2 y P3, por lo tanto Q. Así va a quedar. Ahora tengo que hacer la tabla, ¿no es cierto?, para establecer esto. Tengan en cuenta esto, yo voy a borrar esto, porque ustedes tenganla bien escrita, porque yo voy a hacer la tabla de verdad ahora, que va a tener, tengo P, Q y R, o sea, tengo una, P1, P2 y P3, tengo tres premisas, por lo tanto voy a tener 8 alternativas. Bien. Voy a tener acá. Voy a hacer. Ahora vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a decir P, Q, R, voy a poner acá 4 verdaderos, 4 falsos. Siempre igual esto. 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Y acá voy a hacer 1 y 1. Bien. Ahora voy a empezar a desarrollar las premisas. ¿Cuál era P1? Que teníamos P1 que era P implica R. Ese era P1, ¿no es cierto? P implica R. Es una implicancia simple. ¿Cómo era la implicancia simple? El compromiso. ¿Cuándo es falso? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Veamos acá. Acá. Y verdadero en todos los otros casos. ¿Van siguiendo cómo voy desarrollando? Pongo las tres alternativas. Desarrollo primero P1, que es P implica Q. Perdón, P implica R. Ahora voy a P2. ¿P2 cómo era? Era P, era Q, U, O, R. Si tenía una duda, ahí P2 es la O. Es P, es Q, O, R. Acá es una disyunción. Solamente va a ser falso cuando ambos valores son falsos. Q y R. Ambos falsos acá y acá. Y verdadero en todos los otros casos. ¿Me van siguiendo? Y ahora tengo que armar P3. P3, ¿cómo era? Era R, sí, solo sí, Q. Este era P3. La doble implicancia. ¿Recuerdan cómo era la doble implicancia? ¿Cuándo es? A ver, escriban ahí en el chat para saber que me están escuchando. Ambos tenían que ser verdaderos o falsos, ¿no? Para que sea Claro, verdad. en la doble implicancia. Bueno, pónganlo ustedes ahí, búsquenlo, si no, pongan ustedes ahí en el chat, pongan el legajo, apellido y nombre, y pongan es verdadero cuando ocurre tal cosa y tal cosa.
¿Cuándo es una doble implicancia verdadero? Escriban en el chat eso. Bien. Están poniendo bien. Perfecto, esa es la parte que nos piden que participen. Para que quede registrado que están escuchando. La pregunta era, ¿cuándo en una implicancia doble, sí, solo sí, cuándo es verdadero? La otra columna que vamos a armar, vamos a ir poniéndola, va a ser Q. Que es R y Q. Después vamos a tener ya lo voy a, por ahí no se entiende bien, las letras me quedé cortito en el pizarrón, ya lo vamos a escribir. Bien, ya están participando ahí, la cantidad de chat. Bueno, seguimos. La respuesta la están poniendo ustedes, que en una implicancia doble es verdadero cuando ambos valores son iguales. Vamos a ver. P3 tengo R y Q. Estos dos son iguales. Estos dos son iguales. Estos dos son iguales. Y estos dos son iguales. Y falso en todos los otros casos. Bien. Pensar que acá me tiene que llegar todo verdadero para saber si este es un razonamiento válido. Bueno, vamos a la conclusión. Decía R y Q. Es una conjunción. Estas dos columnas. Es verdadero solamente cuando es verdadera las dos. Acá. Acá. Y falso en todos los otros casos. Ahora, como dije yo, les expliqué al principio que las premisas se unen a través del conectivo I. Por eso pongo ahí en esta columna, pongo P1, I, P2, I, P3. Entonces tengo esta y esta. Como yo tengo una conjunción entre tres, corre lo mismo, o sea, ¿cuándo va a ser verdadero? Cuando las tres sean verdaderas, porque es una conjunción, ni. Si alguna es falsa, ya es falso. Entonces, únicamente va a ser verdadero esta P1, y P2 y P3 cuando las tres sean verdaderas. Por lo tanto, miro acá y tengo 1, 2, 3, verdadera. No, 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 verdadero. No, no y no. Falso, entonces hay dos verdaderos y todo el resto falsos. Bueno, y ahora queda como la conclusión, el por lo tanto es una implicancia simple, tengo que las tres premisas con la conjunción, implicancia con la conclusión. ¿La conclusión cuál es Q? Entonces tengo estas tres, P1, P2, P3, que es esta columna,
implica Q. De acá para acá tengo que ir. De acá para acá. ¿Me siguen? En una implicancia simple, ¿cuándo era falso? Cuando el primero era verdadero y el segundo es falso. ¿Tengo algún caso? Verdadero. No tengo ningún caso en que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Todo es verdadero, esto es un razonamiento válido, porque esto es una tautología. ¿Cómo llegamos acá? Es increíble, ¿no? Pregunten. Por ahora ninguna pregunta, profe. Bien, 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 bien. O sea, fíjense que puede ser complejo esto, pero si uno lo va analizando paso a paso, las claves del razonamiento es saber que entre las premisas, entre cada una de las premisas, hay una conjunción, un i. Y la conclusión está conformada por una implicancia simple. Entonces yo tengo que ir desarrollando paso a paso todos los planteos. Fíjense, cuando yo planteé ahí, primero extrajimos las proporciones simples, quiere decir, Fabián trabaja en coworking, Juan trabaja en coworking, Norma trabaja en coworking. Después armamos las relaciones, el i o el o, el entonces, de cada una de las premisas. Y luego simplemente, cuando tuvimos armado todo eso, tuvimos que armar la tabla de verdad, teniendo en cuenta que voy a tener los i acá y una conclusión. Voy armando de tal forma, y recuerden que las conjunciones, las disyunciones, no interesa el orden que estén. La implicancia simple es la clave de esto, porque fíjese que todo es implicancia simple, la conclusión, que siempre dice que la implicancia simple, vamos a repetir el cansancio, solamente es falsa cuando rompo el compromiso, o sea, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Bueno, este sería un ejemplo de un razonamiento bastante largo, ¿no es cierto? Y complejo. Hay un ejemplo ahí que dice un ejemplo de un razonamiento, y pregunta si el razonamiento es válido. Dice, las milanesas de vidrio son nutritivas. Acá no estamos hablando no me interesa la parte nutricional, o sea, estamos hablando de matemáticas, o sea, estamos planteando definición. Las milanesas de vidrio son nutritivas. Primer premisa. La segunda premisa, si las milanesas de vidrio son nutritivas, entonces el vidrio es un alimento. Son las dos premisas. Y la conclusión dice, por lo tanto, el vidrio es un alimento. Miren ustedes, ¿no? Si se pone a realizar uno, este razonamiento, si ustedes lo plantean, es válido. Se hace la fórmula, todo, es válido. Es evidente que si queremos hablar ahora de nutrición y de vidrio y de comida, decir que concluir que el vidrio es un alimento es una burrada, ¿no es cierto? Pero ¿por qué ocurrió esto en este razonamiento? Porque partimos de unas premisas erróneas a nivel de alimentos, es decir, que las milanesas de vidrio son nutritivas. O sea, esto implica, a veces están estos truquitos, ¿viste? ¿Vieron? De ejercicio matemático, jueguitos, que uno llega al final a decir, qué sé yo, que 3 es igual a 4. ¿Y cómo llegaste a esto? Y porque en algún lugar de arriba, de todo el planteo, hay una trampa, hay algo planteado en forma capcioso, ¿no es cierto?, pues que hace llegar a esa conclusión. En este caso, pero si hablamos matemáticamente estrictos, si ustedes plantean este razonamiento, ustedes no pueden decir que es falso, porque no, el vidrio no es un alimento. No, no. Matemáticamente hablando, es verdadero. Pues partimos de premisas, decir que el vidrio es un alimento, una premisa medio equivocada. Bueno, hay otro ejemplo ahí, ¿no es cierto?, de la validez o no, ¿no es cierto?, dice, si no voy a clase no puedo regularizar, voy a clase o trabajo, trabajé, por lo tanto regularizo. La hacen, ustedes ven el ejercicio y van a ver que la última fila, ¿no es cierto?, no tiene todas verdaderas, por lo tanto, el razonamiento no es válido, es una falacia.
Recuerden esta terminología. Razonamiento válido o falacia. O lo mismo, falacia es lo mismo que decir un razonamiento no válido. No tienen que decir que el razonamiento es falso. No se aplica el falso y verdadero acá. ¿Es válido o no válido? Bueno, y como les dije, hay que... vienen las reglas de inferencia, ¿no es cierto? Que son 3. Vamos a borrar acá. Borramos, borramos. Si lo estoy hipnotizando. Borramos. La obra de arte no se borra nunca. ¿Cierto? Bien. Bien. Tenemos 3 reglas de inferencia. La primera regla la llamamos ley de separación. O modus ponens. Latín, modus ponens. Y es la que planteamos nosotros, ¿no es cierto? Que dice si P y P implica Q, por lo tanto, si yo tengo una premisa P y otra P implica Q, por lo tanto, no se nota bien ahí, Q. Si ustedes hacen la tabla de verdad, ¿no es cierto? Sí, Nicolás, levántate la mano. ¿Cómo se llama la ley que dice ahí que no leo muy bien? Modus ponens. No, antes del paréntesis. Ley de separación. Separación. Ok, gracias. Sí, es todo un desafío entender por ahí mis letras. Parecida a médico, qué horror. Bueno. Que fíjense que el ejemplo ese de la milanesa de vidrio se aplica para esta ley de separación ahí en el apunte, que dice P es la milanesa de vidrio son nutritivos, P implica Q es la otra y por lo tanto Q. Este sería el ejemplo. Segunda. La segunda ley tenemos ley de modus tollens. Pareció el quesito, tollens, ¿no? Tollens. Y dice, si P implica Q y no Q, por lo tanto, no P. Si P implica Q, tengo una implicancia simple, y una negación con Q, la conclusión es no P. Si hacen la tabla de verdad, ya van a ver ejercicio ustedes de esto, para que se cumple. Y la tercera, silogismo hipotético. Este silogismo hipotético es más conocido, o sea, se puede relacionar, para que ustedes lo tengan relación, con la regla de la reflexiva en matemática, que dice si A es igual a B y B es igual a C, por lo tanto, A es igual a C. Esto, llevado a las reglas, es P, si P implica Q y Q implica P, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? No, que me equivoqué. Si P implica Q y Q implica R,
Por lo tanto, P implica R. P implica Q. Si P implica Q y si Q implica R, o sea, implica simple, por lo tanto, P implica R. Es la de transitiva, la ley que vamos a ver en todos los otros capítulos de transitiva. Y esas son las tres reglas de diferencia. Sí, Victoria. Hola, profe, buen día. ¿Puede explicar el último con algún ejemplo? Te escucho bajo. ¿Se me escucha ahora? A ver, dale, sí. Si puede explicar la última regla con algún ejemplo. Sí, o sea, acá, si nosotros hacemos la tabla, digamos, ¿qué tendríamos que ver? Si esto se cumple, ¿no es cierto? Si esto es un razonamiento válido. Si nosotros hacemos la tabla, digamos, sugiero que hagas, si haces, y P implica, o sea, vos tenés una implicancia simple. P implica Q. Bueno, tendría que poner también la R. ¿No es cierto? P, Q y R. Sí. Y tengo ocho filas. Me voy a quedar corto. A ver, hace una tabla de verdad, pone P, Q y R con 8 filas. 4 verdaderos, ¿cierto? O sea, pone la tabla estándar. Después hacer la implicancia simple. De P implica Q. Está viendo que el primero, si es verdadero o falso. Y te va a dar el resultado. Después hacer la Q implica R, otra columna. Te va a dar otro resultado. Después hacer la I, o sea, haces la conjunción entre esas dos implicancias. Y después haces de eso, lo mismo que hicimos con el tema de las normas y todo, haces la de la P implica R y haces la implicancia de este. Y vas a ver que al final te tiene que dar todo verdadero. Esta es una demostración de eso. Usted tiene que hacer vos repite, una tabla de 8 filas, hacerle, digamos, si vamos a la fórmula de esto, vamos a borrar acá. Si vos acá tenés que hacer P implica Q y Q implica R, todo esto implica P implica R. Y si vas a llegar a todas la última columna, que es verdadero. Esta se va, ahí es donde se te demuestra de silogismo hipotético. O sea, si vos tenés un razonamiento que dice, Juan hace tal cosa, entonces tal esto. Pedro hace otra cosa, hacer esto, por lo tanto, el primero implica el tercero, que es P a R. Ya van a hacer ejercicios seguramente de esto en adelante. Siempre hay que hacer las tablas para demostrar la veracidad de las reglas de diferencia y de cualquier razonamiento, para saber la validez o no, hay que hacer la regla de diferencia. Bueno. Después acá hay unos temas bastante teóricos que yo le voy a marcar, que es la lógica del predicado, pero básicamente tenemos que saber un término de qué es función proposicional ¿no es cierto? Y por ejemplo, dice ahí, una función proposicional en una variable x, denotada por fx, función, que ya saben eso, es toda oración declarativa que asigne un valor determinado a la propiedad de f. Vean la definición, o sea, esto sería, un ejemplo sería, por fx, tal que x es un número
un ejemplo, ¿no? Impar. ¿Eh? Y yo digo, F2, 2 es un número impar. F3, yo a la función le voy poniendo valores, 3 es un número impar. Este, por supuesto, es falso, ¿no es cierto? Fíjense que yo estoy usando un término acá que se llama, en la función se llama instanciar. Entonces, ¿cuándo instancio una función? Cuando le pongo un valor. Esta es una función general, una función proporcional. Al momento de ponerle ejemplo, valor a x, ponerle 2, 3, 4, 5, 6, o sea, n, lo estoy instanciando. Y esto convierte a esto en proposición. O sea, mientras está planteado de esta forma, es una función proposicional. Cuando yo lo instancio y le pongo un valor, lo convierto en proposición. Es un término para aplicar después más adelante. Bueno. Y otro término que vamos a utilizar, que es la base de los conjuntos, es el término de cuantificadores y clases. Básicamente, ¿qué es una clase? No la clase tenida en cuenta de un curso, pero fíjese que tiene una razón de ser el nombre clase. Clase es una serie de objetos, objetos que comparten alguna característica en común. Por ejemplo, ustedes son una clase, ¿no es cierto? Porque son alumnos que comparten un elemento en común, que es ser estudiantes de primer año de matemática discreta del 1K 14. Comparten algo en común. Eso es una clase, ¿no es cierto? Que en conjunto después le vamos a llamar, es la definición de un conjunto, que es una colección de objetos que comparten un determinado valor. Yo puedo armar tantas clases como imaginación tenga. Por ejemplo, ser hombre, ¿no es cierto?, es una clase. Ser hombre referido al género hombre, no a hombre o mujer, ¿no es cierto?, genéricamente. El hombre es una clase que comparte tener razonamiento, tener determinada fisiología, o sea, comparte elementos en común, distinto a los animales o distinto a los peces, ¿no es cierto?, que son otro tipo de clases distintas referido a las especies que están de seres vivientes. Son objetos. Bueno, y ahora vamos a tener, dentro de las proposiciones, vamos a establecer y ver, vamos a nombrar las proposiciones categóricas, que esto lo vamos a aplicar luego en conjunto. ¿Qué son las proposiciones categóricas? Y ahí vamos a establecer algunos términos que ustedes recuerdan, pero lo vamos a repasar. Proposiciones categóricas. Yo voy a tener, dadas dos clases, A y B, o sea, clases son un conjunto de elementos que comparten cosas en común, la vamos a llamaremos proposiciones categóricas a las que cumplen las siguientes condiciones. La primera, todo miembro de A es miembro de B. Esto llamado en términos para todo X, tal que X pertenezca a, por lo tanto, X pertenece a B. Todo miembro de A es miembro de B. General es esta. Y dice, este término es para todo X, tal que X, o sea, un miembro pertenece a A y X pertenece a B. O sea, que todo miembro de X es un miembro, todo miembro de un conjunto pertenece al otro. Entonces, ahí tenemos que, para todo X, este símbolo es la E al revés, no, una E normal, pero con una curva, es pertenece. Para todo X que pertenece a A, por lo tanto, X pertenece a B. Esta es una, general. Dos,
Lo negamos. Ningún miembro de A, es miembro de B. Fíjense, estas dos primeras son generales. Todo miembro de A es miembro de B. Y ningún miembro de A es miembro de B. Las dos son generales. Una es afirmativa y otra es negativa. Y va a decir, para todo X, tal que X pertenece a, por lo tanto, X, a la E le pongo una barra, dice X no pertenece a B. Esto está diciendo que ningún miembro, o sea, no hay ningún, entre los dos conjuntos, las dos clases que tenemos A y B, no hay ningún miembro en común. Por ejemplo, entre el curso de matemática discreta del 1K14 y el curso de ingeniería electrónica del 1K14 de ingeniería electrónica. Ningún, salvo que haya alguno le sobre un poco de tiempo y esté estudiando ingeniería en sistema e ingeniería electrónica, pero sería el caso de ningún miembro A es miembro de B. Estas dos son proposiciones universales. Esta se llama proposición universal afirmativa y esta se llama proposición universal negativa. La tercera, y ahora entramos a las particulares, dos particulares, una afirmativa y una negativa. Dice, algunos miembros de A, son miembros de B. Entonces dice que existe, la E al revés, existe un X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Existe algún X tal que X, o sea, algún X, algún miembro de A, que pertenece a A y que también X pertenece a B. Algunos, no hablamos de todos, él existe. Este es el afirmativo. Y después hay uno que dice, algunos miembros de A, no son miembros de B. Entonces decimos que existe algún X tal que X pertenece a y X no pertenece a B. Existe algún X tal que X, o sea, algún miembro de X que pertenece a A, pero que no son miembros, o sea, algunos miembros que son pertenecen a A y no son de B. Por ejemplo, no sé, el curso de matemática discreta con el curso de inglés. Algunos de matemática discreta no están en el curso de inglés. Estas dos se llaman proposiciones particulares, porque habla de algunos. Algunos. Una es proposición particular afirmativa y la otra es proposición particular negativa. Entonces, conclusión. En proposiciones categóricas tenemos 4. 2 generales o universales que llamamos y 2 particulares. La primera universal afirmativa, la segunda universal negativa. La tercera particular afirmativa y la cuarta particular negativa. O sea que tenemos 2 universales y 2 particulares y tenemos 2 afirmativas y 2 negativas. Levantó la mano. Juan. Sí, profe, disculpe. En las primeras dos, la fórmula que está a la derecha, ¿qué dice al lado de la A que está invertida? No se logra distinguir. Al lado dice, para todo X, 2 puntos, tal que X pertenece a A, por lo tanto, es una flecha, X Sí. pertenece a B. Listo. Acá dice todo Perfecto. miembro de A, entonces es miembro de B. Sería. Listo. Muchísimas gracias. Es una flecha. En ambas son las dos con flecha. Y acá dice, para ver que algún miembro que X pertenece a A, por lo tanto, X no pertenece a B, porque dice algún miembro de A es miembro de B. O sea que hay algunos que no son miembros de B, son algunos nada más.
Bueno, de esto van a hacer ejercicios, algunas para poder ver, y bueno, ustedes lean ahí, hay ejemplos de todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es un mortal, que son aplicados a clases, ¿no es cierto? Básicamente, cómo se aplican esos términos. Bueno. Perdón. Bueno. Tenemos... Sí, ya estamos para entrar en los que es series y números, pero bueno, como les dije, tenía una complicación, así que vamos a dejarlo acá. La clase que viene vamos a ver series, sucesiones y series, y vamos a ver inducción matemática, la parte teórica, y vamos a entrar a ver algo ya de conjuntos. El tema de conjuntos es una unidad sencilla, ¿no es cierto? Tiene conjuntos, notaciones, igualdad. Tenemos un término de subconjuntos e inclusión, que es importante, ¿no es cierto? Operación con conjuntos, y así ahí va saliendo. Es medio larga la unidad, pero es sencilla. Unión, intersección, alguien lo ha visto en el secundario, y todas las propiedades. Y ya después vamos a pasar a hacer un repaso, y ya vamos a estar llegando, o sea que en 2 clases más, nosotros vamos a estar, el 21 y 28, vamos a estar terminando, ¿no es cierto?, los términos teóricos. Bueno, gente, los dejo acá, un poquito más corto. Fue importante que pusieran todos los presentes, todo eso, ahora el chat lo voy a pasar para asistencia.